análisis de la bendita palabra de Dios. Estamos analizando lo que es el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Y hemos estado observando el capítulo número 6, donde hemos titulado el capítulo número 6 como Jesús, el proveedor divino, o subtitulado, porque puede ser el título principal, el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Y una de las características de este Evangelio maravilloso, como toda la palabra de Dios, es el capítulo número 6, como hemos puesto ahí, Jesús el proveedor divino. Y hemos estado viendo que Jesús es el proveedor de salud, Jesús es el proveedor de alimentos, Jesús es el proveedor de justicia, Jesús es el proveedor de seguridad, Jesús es el proveedor más buscado. Y nos hemos estado analizando mucho más este punto donde Jesús es el proveedor del alimento eterno, aquel alimento que no perece, sino que a vida eterna permanece. Ese es el alimento eterno. Dicho alimento lo que genera es vida eterna, y creer en Jesús es la obra necesaria para tener dicho pan. Creer en Jesús es una sinécdoque, una parte del todo. Del todo es arrepentirse, confesar a Jesús, bautizarse, perseverar y ser obedientes hasta el final. Si uno hace eso, entonces uno cree en Jesús. No basta solamente con decir de palabra creo en Jesús, porque la Biblia nos va presentando todos los componentes de lo que significa creer, lo que significa la fe. Y luego vimos también que dejar la incredulidad es otra obra necesaria para recibir el pan de vida. Alguien puede pensar que es algo parecido, pero no dejar la incredulidad, porque incluso cristianos, incluso personas que se han bautizado, en ocasiones hay momentos que llegan por lapsos, incredulidad a su vida. Y eso lo podemos ver en la propia palabra de Dios cuando Juan el Bautista envía a sus seguidores, a los que andaban con él, a decirle: Señor, ¿eres tú el que hemos estado esperando? Porque por un momento de su vida Juan llegó a dudar por lo que le estaba pasando, porque no podía entender cómo, estando el Salvador del mundo, con todo el poder que tiene, él estuviese padeciendo en la cárcel y que no hiciera nada por él. Por ello, en algún momento de la vida de un cristiano puede llegar la incredulidad. Por eso es necesario dejar la incredulidad, estar completamente convencidos, seguros, para poder recibir el alimento, el pan de vida. Y hoy lo que vamos a ver es de que venir a Jesús es otra obra necesaria para recibir el pan de vida. Dice el versículo 34 y versículo 35, venir a Jesús, eso lo dice el propio Señor Jesús. Porque venir a Jesús es la condición que está establecida por Dios. Está establecido que así tiene que ser. Para recibir el pan de vida tiene uno que estar con Jesús. No basta con señalarlo, con decir que soy seguidor de Jesús, que voy siguiendo a Jesús. No, hay que estar, hay que venir con Él, hay que estar cerca de Él. Hay que vivir en sus mandamientos, hay que estar en su reino, hay que estar en su iglesia, hay que estar reunidos en su nombre. Todo lo que significa venir a Jesús. Dice el versículo 34 y 35, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Palabras similares a los que dijo la mujer samaritana: dame siempre de esa agua para que nunca tenga yo sed. Hasta ahí pudiésemos pensar que tenían la intención de creer. Pero luego, cuando Jesús les empieza a decir lo que se tiene que hacer, es cuando ellos ya no quisieron seguirle. Al final todos se fueron, todos lo abandonaron en este capítulo 6, y nada más se quedaron sus apóstoles. Dice la Biblia: le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, aquí viene la condición, por eso esta obra es necesaria para tener el pan de vida. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Un paralelismo ahí que pone el Señor Jesucristo de la segunda frase en cuanto a la sed, en cuanto al hambre. Pero estamos analizando lo que es el pan eterno, y la condición establecida por Dios en su palabra es venir a Jesús, estar con Jesús. Y venir a Jesús significa estar conforme a sus mandamientos, significa pertenecer a su reino. Y eso nuevamente nos lleva hacia el bautismo, eso nuevamente nos lleva hacia la obediencia, eso nuevamente nos lleva hacia la fe. Porque dice la propia palabra de Dios en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para venir a Jesús, para decir yo estoy con Jesús, yo he venido a Jesús, significa que tengo que ser parte de Él.
significa que tengo que estar en su reino, significa que tengo que estar en su iglesia, la que Él vino a comprar, por la cual Él derramó su sangre preciosa y divina para redimir a esa iglesia, a ese grupo de congregados en su nombre y que estén ahí. Para venir a Jesús tenemos que hacer todos los mandamientos de Dios, cumplir con los mandamientos de Dios para poder decir, yo he venido a Jesús, yo estoy con Jesús. Porque el hecho de venir a Jesús me va a dar la posibilidad de que Él me lleve hacia el Padre, porque es el único que puede llevarme hacia el Padre y es el único que puede proporcionarme el pan de vida. Nadie más está establecido en la Biblia, nadie más tiene esa cualidad y esa característica y ese poder de poder obsequiar o poder dar el pan eterno, el pan de vida, el pan que a vida eterna permanece. Y la condición establecida en la palabra de Dios es venir a Jesús. Por ello, venir a Jesús es una obra necesaria para recibir el pan de vida. Porque venir a Jesús es algo que debe de salir de nosotros. No nada más es cuestión de decirlo, sino también tiene que, esa es la obra que tenemos que hacer. Tenemos que estar con Jesús, tenemos que venir ahí para poder decir, ahí vivo, ahí subsisto, de ahí soy. Decir que está uno adentro de Jesús, no nada más, porque venir a Jesús no es suficiente con decir que creo en la palabra o que creo en Jesús, sino tenemos que estar con Jesús. Dice el versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Y muchas personas confiesan a Jesús en sus labios, está Jesús en sus labios, pero no está en su corazón. Muchos suponen seguir a Jesús, pero no lo siguen conforme a lo establecido. No están en la iglesia que Él vino a edificar, no están en el reino, no están en sus mandamientos. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es un mandamiento que está establecido en Dios. Es decir, el único que nos puede dar vida eterna es Jesucristo. Nadie más nos puede obsequiar eso. Y aquí en su palabra está establecido todo lo que tenemos que hacer. Por ello, tenemos que venir a Jesús, no nada más decirlo de boca. Yo sigo a Jesús, aún los mismos miembros de la iglesia de Cristo, tenemos que estar con Jesús. Porque no basta con decir, estoy en la iglesia que Jesucristo vino a edificar, pero tal vez nada más está mi nombre, pero no está mi presencia. Y eso me convierte en un cristiano nominal solamente. Y no estoy yendo a Jesús. Jesús está donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí está Jesucristo. Y ahí tengo que estar yo, porque yo tengo que ir a Jesús. Jesús está en los días de reunión. Jesús está donde están los congregados. Ahí está Jesús. Jesús está en el cumplimiento de los mandamientos. Ahí está Jesús. En no mentirás, en honrar a tu padre y a tu madre. En todos los mandamientos que establecidos, ahí está Jesús. Si yo hago los mandamientos, entonces yo estoy siguiendo a Jesús, yo estoy yendo a Jesús. No nada más basta decir, yo soy un hombre de mucha fe, tengo mucha fe, creo mucho en Dios, creo que Dios me va a dar esto, creo que Dios me va a dar lo otro. Eso solamente son palabras, o son palabrerías, como menciona la Escritura. Tenemos que venir a Jesús para poder tener ese pan de vida, ese pan eterno, y venir a Jesús significa hacerlo, no nada más decirlo. Porque todo el que es de Dios, todo el que es de Dios viene a Jesús. Todo el que es de Dios viene a Jesús, dice el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo aquel que se diga que es de Dios, entonces va a ir a Jesús. Todo el que no va a Jesús, entonces no es de Dios. Porque así lo dice la Escritura, y así lo ha establecido el Padre, así lo ha establecido Dios en su palabra. Todo el que es de Dios viene a Jesús. Aquellos que menosprecian a Jesús, pensando que Él no puede ser el único Salvador. Aquellos que tengan que colocarle ayudantes a Jesús. Aquellos que piensan, que creen que Jesús no es Dios, que creen que Jesús es un profeta, que creen que Jesús solamente es otro instrumento de Dios, otro instrumento humano. Todo el evangelio del apóstol Juan empieza desde un inicio, como empezamos, enseñándonos la eternidad de Jesús. Jesús fue antes que todos los seres humanos. Por ello, no hay un ser humano que nos pueda llevar a Jesús. Lo que nos puede llevar a Jesús es su palabra. Y es nuestra alma, el deseo de que nuestra alma sea salva. Pero ningún ser humano nos lleva hacia allá, sino es su palabra. Aún los evangelistas no nos llevan a Jesús. Lo que hacen los evangelistas es mostrarnos la palabra, y lo que nos lleva a Jesús es la palabra. Cuando hemos escuchado la palabra y el por qué murió Jesús, entonces es cuando nos compungimos de corazón y es cuando buscamos al Salvador.
Y entonces es cuando, si estamos con Jesús, entonces somos de Dios. Así dice la Biblia. Todo aquel que es de Dios viene a Jesús. Si nosotros suponemos, pensamos, creemos o queremos ser de Dios, entonces tenemos que estar con Jesús. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Entonces todo el que quiera ser de Dios tiene que estar con Jesús. Porque si no, entonces no es de Dios. Porque Jesús es el que descendió del cielo. Es decir, venir a Jesús es estar con aquel que descendió del cielo. Nadie más ha descendido del cielo porque nadie ha estado en el cielo. Todos los que han muerto físicamente aquí en la tierra, nadie está en el cielo, nadie, así dice la Biblia. Todos están en el lugar de las almas, en el lugar de espera. Cuando sea el juicio final, entonces los que van a heredar la vida eterna irán al cielo y los que no, pues a condenación. Pero ahorita nadie está en el cielo porque el juicio no se ha efectuado. Se va a efectuar hasta ese día, cuando todo termine, va a ser el juicio final, donde todos estaremos delante de la presencia del Señor. Y entonces los que hicieron lo bueno, pues van a resucitar, como dice la propia Escritura, para vida eterna, y los que hicieron lo malo van a resucitar para condenación. Pero ahorita nadie está en el cielo. Pero venir a Jesús es estar con aquel que descendió del cielo, dice el versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice la Biblia, he descendido del cielo. Si Él ha descendido del cielo, nos vuelve a enseñar nuevamente el Evangelio, la preexistencia, la eternidad de Jesús. Antes de que Él viniese físicamente, Jesús ya existía. Cuando vino aquí a la tierra, vino como humano para presentarse como sacrificio a Dios. Esa es la voluntad, dice, porque vine a hacer la voluntad del que me envió, y la voluntad del que le envió es sacrificarse por todos aquellos que quieran creer en su nombre. ¿Por qué Jesús más adelante nos va a decir que Él es la carne? Porque Él es el cordero inmolado. Él es el cordero del sacrificio. Y para ser partícipes de ese alimento eterno tenemos que estar con Él. Venir a Jesús significa estar con aquel que descendió del cielo, con aquel que ha vivido eternamente. Significa con aquel que ha sido enviado para esta misión. Porque venir a Jesús garantiza la vida eterna. Venir a Jesús garantiza la vida eterna. Queremos estar seguros de que tendremos vida eterna, pues tenemos que venir a Jesús. Dice el versículo 38, versículo 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Del Padre, el que me envió. En la Biblia nunca vamos a encontrar que Jesús haga mención de su madre. Porque si Jesús hiciera mención de su madre, dijera, y esta es la voluntad de la que me trajo al mundo. Si no, dice, esta es la voluntad del que me envió. Del Padre, fue el que lo envió. Siempre va a ser mención Jesucristo de su Padre. Porque Él estuvo, o Él ha estado con el Padre desde la eternidad. Y su madre terrenal, ¿no? Su madre terrenal ha sido creación de Dios. Antes de que fuese creada, Jesús ya existía como Dios, porque Jesús siempre ha sido Dios desde la eternidad. Y es lo que se encarga este Evangelio de mostrarnos, la eternidad de Jesús. Por eso aquí menciona, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, el que lo envió, significa que ya existía. No existió cuando vino aquí al mundo, ya existía el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, lo vuelve a repetir Jesús. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, todo aquel que ve y cree, la sinecdo, que la parte por el todo, es decir, venir a Jesús, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Venir a Jesús garantiza la vida eterna. Queremos tener vida eterna, queremos vivir en el cielo, queremos que cuando nosotros muramos, nuestras familias tengan la seguridad de que estaremos en el cielo por toda la eternidad, pues entonces tenemos que venir nosotros a Jesús. Pero yo pienso que toda alma debería de buscar a Jesús. Si toda alma quiere vivir eternamente y quiere evitar ese castigo que por las propias decisiones de uno va uno a sufrir, Dios no quiere castigar a nadie, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero esa es la obra que nosotros tenemos que hacer. Dios ya hizo su obra de ofrecernos un lugar celestial, de ofrecernos una vida eterna que ya está preparada. Lo que tenemos que hacer es hacer nuestra obra, y nuestra obra es venir a Jesús, obedecer sus mandamientos, estar en su palabra, estar en lo que Él ha establecido para poder decir, yo estoy con Jesús, y entonces tengo la seguridad de que el día que muera y después de que sea el juicio estaré en el cielo. Dios los bendiga.